Hola. En nuestro análisis anterior nos quedamos mirando ese gráfico tan famoso, el del palo de hockey. Sí, el que impacta tanto. Exacto. Mostraba cómo durante siglos, los niveles de vida apenas se movieron y de repente, ¡boom!, se dispararon hacia arriba. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Qué fue lo que rompió ese estancamiento que parecía eterno? Esa es justo la pregunta que vamos a explorar hoy, buceando en las ideas del capítulo 2 de la economía. El de tecnología, población y crecimiento, ¿verdad? Ese mismo. Nos meteremos de lleno en la relación crucial entre la tecnología, la población y el crecimiento. Usaremos modelos económicos que son como versiones simplificadas de la realidad, mapas conceptuales, digamos, para intentar entender por qué la revolución industrial despegó. Ajá. ¿Por qué lo hizo precisamente en Gran Bretaña? Y cómo eso, básicamente cambió las reglas del juego para el mundo entero. Perfecto. O sea, vamos a investigar cómo la innovación y ciertas decisiones económicas nos permitieron escapar de algo que suena bastante ominoso, la trampa maltusiana. Justo. Empezamos por ahí, por ese periodo larguísimo y plano del palo de hockey, donde parecía que la humanidad no avanzaba en términos de bienestar material. La figura 2.1 del texto, la de los salarios en Londres, lo deja clarísimo, ¿no? Exacto. Durante siglos parecía imposible que los ingresos por persona crecieran de forma sostenida. Si miramos datos históricos, como esos salarios reales en Londres desde la Edad Media hasta casi el siglo XIX, vemos subidas y bajadas, periodos mejores, peores. Sí, como dientes de sierra. Eso es, pero ninguna tendencia clara al alza a largo plazo. Era una especie de techo invisible. Y ahí es donde entra Thomas Malthus, ¿no? A finales del 18, intentando explicar por qué pasaba esto. Precisamente. Malthus desarrolló un modelo muy influyente que ha dado mucho que hablar, conocido como la trampa malthusiana. Se basa en dos ideas bastante intuitivas, pero con consecuencias potentes. A ver. La primera es la ley de la productividad marginal decreciente del trabajo. Suena técnico, pero a ver si lo pillo. Si tienes una cantidad fija de tierra, como un campo, cada agricultor extra que pones a trabajar aporta algo, sí, pero cada vez menos que el anterior. Es eso, como que se estorban o les tocan las peores parcelas o algo así. Has captado la esencia perfectamente. Imagina ese campo. El primer trabajador es muy productivo. El segundo también, pero quizá un poquito menos. Cuando llegas al trabajador número 100, su aporte adicional a la cosecha total es mucho menor que el del primero. Vale. La tierra, que es el recurso fijo en este modelo simple, se satura. Esto se ve en las funciones de producción agrícola, como la que se esboza en la figura 2.14b del libro. La curva de producción total sigue subiendo, pero cada vez más despacio, se va aplanando. Vale, esa es una pieza. Productividad marginal decreciente. ¿Y la segunda idea de Malthus? La segunda tiene que ver con la población. Malthus observó, o creyó observar, que si por alguna razón los niveles de vida mejoraban temporalmente por encima de lo mínimo para sobrevivir, lo que llamamos el nivel de subsistencia, Lo justo para ir tirando, digamos. exacto, pues si se superaba ese nivel, la gente tendía a tener más hijos y, además, la mortalidad, sobre todo infantil, bajaba un poco. Total que la población crecía. Ya veo por dónde vas. Si juntas las dos ideas, la productividad decreciente y la población creciendo cuando hay algo más de comida, suena a círculo vicioso. Exacto, es un ciclo que se autoalimenta y te atrapa. Por eso se llama trampa. Imagina que hay una pequeña mejora tecnológica, no sé, mejores semillas o un nuevo arado. Algo que aumente la producción por un tiempo. Eso es. Temporalmente, la tierra produce más. Los ingresos de los agricultores suben un poquito por encima de la subsistencia. La gente está algo mejor, así que la población empieza a crecer. Más nacimientos, menos muertes. Pero, ¿qué pasa cuando hay más gente trabajando la misma cantidad de tierra? Pues que volvemos a la casilla de salida, ¿no? A la productividad marginal decreciente. Más bocas que alimentar, pero cada trabajador adicional produce proporcionalmente menos que los anteriores. Justo. El producto medio por trabajador empieza a caer. Y con ello, los ingresos vuelven a bajar, acercándose otra vez peligrosamente al nivel de subsistencia. El esquema de la figura 2.15 lo resume bien. O sea que Al final, la mejora tecnológica solo consigue sostener a una población más grande, pero no mejora de forma duradera el nivel de vida promedio. El gráfico de la figura 2.17 lo ilustra muy bien.
La tecnología desplaza la curva de salario hacia arriba, pero el aumento de población te hace moverte por esa nueva curva hacia abajo hasta un nuevo equilibrio con más gente, pero con el mismo salario de subsistencia. ¡Vaya tela! ¡Qué panorama más desolador! Eso explicaría por qué innovaciones que sí que existieron antes del siglo XVIII, que las hubo, no cambiaron fundamentalmente la situación a largo plazo. Claro, hubo molinos de viento, rotación de cultivos, cosas importantes, pero no lo suficiente para romper esa dinámica. Se menciona un ejemplo histórico muy potente: la peste negra a mediados del siglo XIV. Una catástrofe humana, claro. Terrible, sí. Mató a una proporción enorme de la población europea, quizá entre un tercio y la mitad en algunas zonas. Una barbaridad. Pero, claro, viéndolo fríamente desde el punto de vista del modelo de Malthus, eso significó una reducción drástica de la mano de obra para la misma cantidad de tierra disponible. Correcto. De repente había muchos menos trabajadores por hectárea. La productividad media y sobre todo la marginal del trabajo aumentaron significativamente. Los campesinos y trabajadores que sobrevivieron vieron cómo sus salarios reales subían bastante. Y su poder de negociación también mejoró, ¿no? Había menos gente para trabajar. Exacto. Hay registros de aumentos salariales y hasta revueltas campesinas, como la de 1381 en Inglaterra, exigiendo mejores condiciones. Parecía, por un momento, que se rompía la trampa. Pero si el modelo de Malthus es correcto, esa mejora no debería haber sido permanente, ¿no? Y lamentablemente, para la gente de la época, no lo fue. Con el tiempo, a lo largo de las siguientes generaciones, la población europea se recuperó y a medida que crecía, los salarios reales volvieron a bajar. La figura 228 muestra cómo, hacia el año 1600, en Inglaterra, por ejemplo, los salarios estaban más o menos al mismo nivel o incluso algo por debajo que antes de la peste. La trampa se había cerrado de nuevo. Eso parece. La lección clave aquí, y algo importante para quedarse, es esa idea de los rendimientos decrecientes de un factor fijo, en este caso, la tierra. Es un concepto fundamental en economía. Entendida la trampa. Descorazonador, pero entendida. Ahora la parte emocionante. ¿Cómo demonios se consiguió escapar? Para eso me da que necesitamos entender mejor cómo se toman las decisiones sobre cómo producir las cosas. El texto empieza a hablar de modelos económicos como herramientas y menciona algo llamado ceteris paribus. Sí, ceteris paribus. Es una herramienta mental clave en economía, como una especie de truco que usamos. Es latín y significa, literalmente, manteniendo todo lo demás constante. Cuando queremos entender el efecto de una sola cosa, por ejemplo, cómo afecta el precio del carbón a la elección de una máquina, hacemos como si todo lo demás, los salarios, el precio de otras materias primas, la tecnología disponible, etcétera, no cambiara en ese preciso momento. Nos ayuda a aislar relaciones causa-efecto, a simplificar para entender. Como hacer un experimento controlado pero en nuestra cabeza, ¿no? Para no liarnos con 1000 cosas cambiando a la vez. Exacto. Es una simplificación necesaria. Y para modelar cómo una empresa elige su forma de producir, necesitamos primero definir qué es una tecnología. En economía es algo muy concreto. Es simplemente un proceso, una receta que usa ciertos ingredientes o inputs para obtener un producto, output. Vale. El ejemplo que usa el libro es muy claro. Producir 100 metros de tela usando 2 insumos. Trabajadores, que representamos con L, de labor, y toneladas de carbón que representamos con R, de resources, aunque aquí se refiere a energía. Y nos presentan distintas recetas o tecnologías, las llaman A, B, C, D, E en la figura 2.3, cada una con una combinación diferente de trabajadores y carbón para hacer exactamente la misma cantidad de tela. Vale. Distintas formas de hacer lo mismo. Unas usarán más gente y menos carbón, otras al revés. ¿Cómo elige una empresa? La que parece más moderna, la más nueva. No necesariamente. Lo primero, por pura lógica económica, es descartar las opciones que son claramente ineficientes. Son las tecnologías que llamamos dominadas. Dominadas.
Sí. Una tecnología está dominada por otras y hay una alternativa que puede producir lo mismo usando menos de al menos un insumo y no más del otro. Por ejemplo, en la figura 2.4 del libro, si la tecnología A usa un trabajador y 6 toneladas de carbón y la tecnología C usa 3 trabajadores y 7 toneladas de carbón para hacer la misma tela, pues nadie en su sano juicio usaría la C, ¿verdad? Hombre, claro, usa más de todo. Es peor sí o sí. Exacto. La A domina a la C. Y si la B usa 4 trabajadores y 2 de carbón y la D usa 5 trabajadores y 5 de carbón, pues la B domina a la D. Así que de entrada nos quitamos de encima las tecnologías C y D. Eliminamos las opciones obviamente malas. Tiene todo el sentido. Quitamos lo ineficiente. Y entre las que quedan, A, B y E en el ejemplo, que ya no se dominan entre sí. ¿Qué decide? ¿Cuál es la mejor? Aquí entra el factor decisivo en un entorno capitalista, los costos. Las empresas, en general, quieren producir de la forma más barata posible para maximizar sus beneficios. La pela es la pela. Pues sí. El costo total de producir esos 100 metros de tela dependerá de cuántos trabajadores necesitas, L, y cuánto les pagas, el salario, que llamamos W, de wage, y cuánto carbón necesitas, R, y cuánto cuesta cada tonelada, el precio del carbón, P. La fórmula es simple. Costo total igual a W por L plus P por R. Vale, salario por trabajadores más precio por carbón. Lógico. Y aquí es donde introducimos una herramienta gráfica muy útil. Las curvas de isocosto. Ah, estas sí que suenan a economía de la buena. A ver, ¿qué son? Pues conceptualmente son sencillas, no te asustes. Una línea o curva de isocosto te muestra todas las combinaciones posibles de trabajadores, L, y carbón, R, que te costarían exactamente lo mismo, una cantidad fija de dinero, dados un salario, W, y un precio del carbón, P. Como si tuvieras un presupuesto fijo, digamos 100 libras, y vieras cuántas combinaciones de trabajadores y carbón puedes comprar con esas 100 libras. Exactamente. Es como una línea de presupuesto, pero para los insumos de producción. Todas estas líneas tienen una pendiente, y esa pendiente es clave porque refleja el precio relativo de los insumos. Concretamente, la pendiente es WP. Menos el salario dividido por el precio del carbón. O sea, ¿cuánto te cuesta un trabajador en términos de toneladas de carbón que podrías comprar con ese mismo dinero? Perfecto. Si el trabajo es muy caro comparado con el carbón, V alto P bajo, la línea será muy inclinada, pendiente negativa grande. Si el trabajo es barato comparado con el carbón, V bajo P alto, la línea será más plana. La figura 2.5 muestra varias de estas líneas. Entendido. Distintas líneas para distintos niveles de coste total, pero todas con la misma pendiente si los precios V y P son los mismos. Entonces, ¿cómo usa esto la empresa para elegir entre las tecnologías A, B y E que nos quedaban? Pues la empresa buscará la tecnología, la combinación concreta de L y R, como la A, la B o la E, que le permita producir la cantidad deseada de tela, los 100 metros, pero que esté situada en la línea de isocosto más baja posible, es decir, la que represente el menor costo total. Gráficamente, busca la línea de isocosto más cercana al origen que toque al menos uno de los puntos tecnológicos disponibles. ¿Vale? Quiere gastar lo mínimo posible. Exacto. En la figura 2.6 del libro, con un salario de 10 libras y un precio del carbón de 20 libras, calculan los costes y ven que la tecnología B, con 4 trabajadores, 2 test de carbón, cuesta 80 libras. La A costaría 130 y la E 120. Así que la B es la más barata, la elección óptima en esas condiciones. Clarísimo. La empresa elige la B. Pero, y aquí viene lo que parece ser el kit de la cuestión para entender el cambio histórico, ¿no? ¿Qué pasa si cambian esos precios relativos? Si, por ejemplo, el salario sigue siendo alto, pero el carbón, por alguna razón, se vuelve muy barato. Ahí está la clave del cambio tecnológico incentivado por la economía. Si cambian los precios relativos, la pendiente de todas las líneas de isocosto cambia. Y una tecnología que antes era la más barata puede dejar de serlo. Claro, porque la línea de presupuesto ha girado, por así decirlo. Exacto. El libro pone el ejemplo en la figura 2.7. ¿Qué pasa si el salario sigue en 10 euros, pero el precio del carbón baja drásticamente a 5? Recalculamos los costes de A, B y E. A ver, la B costaba 10 por 4 plus 20 por 2 igual a 80. Ahora costaría 10 por 4 plus 5 por 2 igual a 50. Ha bajado. Sí, pero mira la A.
Un trabajador, 6T de carbón. Antes costaba 10 por 1 plus 20 por 6 igual a 130. Era carísima. ¿Y ahora? 10 por 1 plus 5 por 6 igual a 10 plus 30 igual a 40. Ahora es la más barata. Exacto. La tecnología A, que es intensiva en energía, usa mucho carbón, y ahorradora de trabajo, usa pocos trabajadores, se ha vuelto de repente la opción más rentable porque el carbón se ha abaratado mucho en relación al salario. Ostras. La empresa tiene ahora un incentivo económico clarísimo para abandonar la tecnología B y adoptar la tecnología A. No porque la A sea inherentemente mejor en un sentido abstracto, sino porque es la más barata dadas las nuevas condiciones de precios. Y esto nos lleva directamente a Gran Bretaña en el siglo XVIII, porque los datos que presenta el libro, como en las figuras 2.10 y 2.11, sugieren que allí se dio una situación muy particular. Los salarios eran sorprendentemente altos comparados con otros lugares de Europa y Asia, pero la energía, sobre todo el carbón, era relativamente barata y abundante, especialmente cerca de las minas, como en Newcastle. Precisamente. Esa combinación única, trabajo caro y energía barata, creó un potentísimo incentivo para los empresarios británicos, que buscaban instintivamente o conscientemente formas de producir ahorrando en el factor caro, el trabajo, y usando más del factor barato, el carbón. Claro, querían sustituir trabajadores por máquinas y energía. Eso es. Esto impulsó la invención y, sobre todo, la adopción de máquinas como la hiladora Jenny, Spinning Jenny, la mula de hilar, la máquina de vapor de Watt, que hacían justo eso. Reemplazaban horas de trabajo humano por capital, las máquinas, y energía, el carbón que movía esas máquinas. La figura 2.12 lo ilustra comparando las isocostos del siglo XVII y XVIII. En el XVIII, con el trabajo relativamente más caro, la tecnología A, ahorradora de trabajo, se vuelve rentable. Es una perspectiva fascinante. No es que en otros sitios no hubiera gente lista o inventores, que lo sabía, sino que la recompensa económica por inventar y, crucialmente, por usar máquinas que ahorraran trabajo era mucho mayor en Gran Bretaña en ese momento concreto. Totalmente. El incentivo económico estaba ahí. Y cuando una empresa es la primera en desarrollar o adoptar una de estas nuevas tecnologías más eficientes, dadas las condiciones de precios, obtiene una ventaja sobre sus competidores, gana más beneficios que los demás, al menos temporalmente. ¿Son esas las rentas de innovación? Exacto. El economista Joseph Schumpeter, una figura clave, llamó a estos beneficios extratemporales rentas de innovación o rentas schumpeterianas. Son la recompensa por innovar. Pero esas rentas no duran para siempre, supongo. Si una empresa lo hace bien, las otras intentarán copiarla o superarla. Ese es el motor. Los competidores, para no quedarse atrás y perder cuota de mercado, se ven forzados a imitar la innovación o, mejor aún, a intentar mejorarla. Este proceso continuo de nuevas tecnologías que desplazan a las viejas, haciendo obsoletas formas de producción anteriores, empleos, incluso empresas enteras, pero creando a la vez nuevas oportunidades, es lo que Schumpeter llamó de forma muy gráfica y famosa destrucción creativa. ¿Suena un poco destructivo? Lo es para los que se quedan atrás. Pero Schumpeter lo veía como el motor esencial del dinamismo y el progreso en las economías capitalistas. Es casi una visión evolutiva de la economía, donde las especies, tecnologías, empresas compiten y las más adaptadas, las más eficientes en costes, sobreviven y se expanden hasta que una nueva mutación, innovación, las desafía. Muy interesante. Entonces, puntos clave para no liarse, sobre todo si uno estudia esto. 1. Son los precios relativos los que importan para los incentivos. 2. No es lo mismo cambiar la cantidad de trabajadores o carbón que usas con la misma tecnología, que sería moverse a lo largo de una curva que llamamos isocuanta, si la hubiéramos dibujado, que represente el mismo nivel de producción, que adoptar una tecnología totalmente nueva, que sería saltar a un punto diferente, quizás en una isocuanta más eficiente, más cercana al origen. Exacto. Esa distinción es fundamental. El cambio tecnológico implica adoptar una receta diferente, no solo ajustar las cantidades en la receta antigua. Y para entender bien por qué la trampa malthusiana funcionaba tan persistentemente y cómo esa nueva dinámica tecnológica logró romperla, necesitamos afinar un poquito más dos conceptos de productividad que a veces se confunden, pero que son distintos: la productividad media y la productividad marginal, que no es más que una forma matemática o gráfica de describir la relación entre la cantidad de insumos que usas, por ejemplo, el número de agricultores, X,
y la cantidad máxima de producto que puedes obtener, la cosecha de grano, Y. La forma general es Y igual a f de x. La figura 2.14b es un ejemplo de esto. Vale, la relación entre lo que metes y lo que sacas. La productividad media, entonces. La productividad media del trabajo, o de cualquier insumo, es simplemente el producto total obtenido, Y, dividido entre la cantidad total de ese insumo utilizada, L, el número de trabajadores o agricultores. PME igual a YL. O sea, el promedio de lo que produce cada trabajador. Eso es. Si 800 agricultores, punto A en la FIG 2.14b, producen 500.000 kilos de grano, la productividad media es 500.000 entre 800 igual a 625 kilos por agricultor. Gráficamente, es la pendiente del rayo que va desde el origen hasta el punto correspondiente en la función de producción. Y vemos que esa pendiente disminuye si nos movemos a la derecha. Compara el rayo al punto A con el rayo al punto B. La productividad media es decreciente en este ejemplo a partir de cierto punto. Vale, y la marginal, suena a lo último. Exacto. La productividad marginal, PMG, del trabajo es diferente y muy importante para las decisiones. Mide cuánto aumenta la producción total, delta I, si añades una unidad adicional de trabajo. Un agricultor más, delta L igual a 1, manteniendo todo lo demás igual. La cantidad de tierra, por ejemplo. Es el aporte específico de ese último trabajador contratado, ¿no? Justo. Matemáticamente es la pendiente de la función de producción en un punto específico. La derivada, para quien sepa cálculo, es cuánto sube la curva si avanzas un pasito a la derecha. ¿Y por qué decíamos antes con Malthus que esta productividad marginal suele ser decreciente? Por la famosa ley de la productividad marginal decreciente. Ya lo comentamos. Con una cantidad fija de otro insumo, como la tierra en agricultura o las máquinas en una fábrica a corto plazo, llega un punto en que cada trabajador adicional aporta menos producción extra que el anterior. Quizás porque ya no quedan las mejores tareas, o porque empiezan a estorbarse un poco, o el recurso fijo se congestiona. La forma cóncava, como una U invertida, de la función de producción en la figura 2.14b, refleja precisamente esto. La pendiente, la PMG, se va haciendo cada vez más pequeña, se va aplanando. Y esto era crucial para la lógica de Malthus, claro. Más población llevaba a menor productividad marginal y media en la agricultura, y eso presionaba los salarios hacia abajo, hacia la subsistencia. Exacto. Y para una empresa moderna, la productividad marginal es clave para decidir si contratar a una persona más. Compara lo que espera que esa persona aporte a la producción, su producto marginal valorado a precios de mercado, con lo que le cuesta contratarla, su salario, el coste marginal. Entendido. Es una distinción importante. Y me imagino que un error típico en exámenes sobre esto es confundir la media con la marginal. Ojo con eso, totalmente. Y otro error común es confundir la producción total, el PIB de un país, por ejemplo, con la productividad, el PIB por trabajador o por hora trabajada. Son cosas relacionadas pero distintas. Hay que tener claras las definiciones. Queda apuntado. Bien, recapitulemos muy rápido para no perdernos. Tenemos la trampa malthusiana, basada en rendimientos decrecientes del factor fijo, tierra, y la respuesta de la población a los cambios en el nivel de vida. Tenemos las herramientas para entender cómo las empresas eligen tecnologías basándose en los costos y los incentivos que dan los precios relativos, WLP. ¿Cómo encajamos todo esto para explicar finalmente esa gran escapada, el despegue vertical del palo de hockey que vemos en la figura 2.20? Pues la pieza que faltaba, el ingrediente que cambió las reglas del juego, no fue una única invención genial aislada, sino el inicio de algo cualitativamente nuevo, la revolución tecnológica permanente. Sí, en el sentido de continua. A partir del siglo XVIII y acelerándose mucho en el XIX, el ritmo del progreso tecnológico se volvió tan rápido y sostenido que, por primera vez en la historia humana, empezó a ganar la carrera a los efectos negativos combinados de los rendimientos decrecientes y el crecimiento de la población. O sea, la tecnología avanzaba más rápido de lo que la población crecía y presionaba los recursos ilimitados, como si la función de producción se desplazara hacia arriba continuamente. Exactamente esa es la idea. La tecnología no solo daba un empujón puntual, sino que se convirtió en un motor que no paraba de empujar hacia arriba la capacidad productiva. Los datos de la figura 2.21 son muy elocuentes.
a partir de mediados del siglo XIX, aproximadamente, en lugares como Reino Unido, se ve como tanto la productividad del trabajo, output por hora, como los salarios reales empiezan a crecer juntos y de forma sostenida, año tras año, década tras década. Se rompe por fin la dinámica malthusiana que había dominado durante milenios. ¿Y qué tipo de innovaciones fueron tan importantes para lograr eso? Has mencionado algunas. Pues inventos clave como la hiladora Jenny de Hargreaves, la mula de Crompton, el telar mecánico de Cartwright y, por supuesto, la máquina de vapor de Watt mejorada y aplicada a todo tipo de industrias y al transporte. Y el uso masivo del carbón como fuente de energía barata y potente. Muchas de estas eran lo que llamamos tecnologías de uso general, GPTs en inglés, porque se podían aplicar en muchos sectores distintos, multiplicando su impacto, y como vimos antes, todas ellas muy incentivadas por esa estructura particular de precios en Gran Bretaña. Trabajo relativamente caro y energía barata. Las empresas buscaban activamente reducir costos mediante la innovación en esa dirección. Sí, el incentivo económico fue el catalizador, pero la tecnología sola, incluso incentivada, quizás no explica todo el panorama. El entorno institucional fue absolutamente clave también. ¿Te refieres al capitalismo? Me refiero al desarrollo de un sistema económico que llamamos capitalismo, caracterizado por la propiedad privada, incluidos los bienes de capital, mercados donde se intercambian bienes y factores, incluido el trabajo, y el papel central de las empresas que operan en esos mercados buscando beneficios. Un entorno con derechos de propiedad razonablemente seguros, mercados en expansión, también gracias a mejoras en transporte y comunicación, y empresas compitiendo entre sí, creó el caldo de cultivo perfecto para que esas innovaciones no solo se inventaran, sino que se adoptaran rápidamente, se invirtieran en ellas y se difundieran por toda la economía. La competencia empujaba a innovar o morir, como decía Schumpeter. Tiene sentido. No basta con inventar algo, hay que tener un sistema que facilite y premie su uso y difusión. Y el libro también sugiere, en la figura 2.21, que otros factores, más políticos y sociales, pudieron influir para que esa mayor productividad se tradujera efectivamente en mejores salarios reales para la gente común, ¿no? Menciona cosas como las primeras leyes laborales o la extensión del derecho al voto. Correcto. Es una parte importante del puzzle. A medida que la producción crecía gracias a la tecnología, surgía la cuestión de cómo se repartían esas ganancias. Cambios políticos y sociales, como la regulación de las horas de trabajo, la Ley de Fábricas de 1833, la Ley de las 10 horas de 1847 mencionadas, o la ampliación del sufragio, que dio más voz política a los trabajadores, pudieron aumentar el poder de negociación de los trabajadores. Para poder reclamar una parte del pastel más grande. Esto, a su vez, ayudó a consolidar la escapada de la trampa malthusiana, porque unos salarios que crecen sostenidamente rompen esa tendencia a volver a la subsistencia. Vale, creo que el cuadro general queda bastante claro. Entonces, resumiendo mucho el viaje que hemos hecho en este capítulo, hemos ido desde un mundo que parecía estancado durante siglos, prisionero de la trampa malthusiana, explicada por los rendimientos decrecientes de la tierra y el crecimiento de la población, hasta el inicio del crecimiento económico sostenido que caracteriza el mundo moderno. Hemos visto cómo los modelos económicos, aunque sean simplificaciones, nos ayudan a entender los mecanismos clave, cómo los incentivos económicos, especialmente los precios relativos de factores como el trabajo y la energía, fueron cruciales para impulsar una oleada de innovación tecnológica sin precedentes, particularmente en Gran Bretaña. Sí. ¿Cómo esta revolución tecnológica, que se volvió continua, permanente, fue la llave que finalmente permitió escapar de esa trampa malthusiana? Exactamente, has resumido perfectamente el núcleo del capítulo. Y creo que es importante destacar que este análisis histórico y económico no es solo una curiosidad sobre el pasado. Las herramientas que hemos usado, modelos, isocostos, productividad marginal, y las lecciones que extraemos son muy relevantes para entender el presente. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, el fantasma de Malthus, aunque superado en su forma original gracias a la potencia de la tecnología que él no pudo prever, nos sigue recordando la tensión fundamental que existe entre la población humana, nuestros niveles de consumo, la tecnología que usamos, los recursos naturales de los que dependemos y el bienestar a largo plazo. Claro. La idea de que los recursos son limitados no ha desaparecido,
No, en absoluto. La revolución industrial nos sacó de una trampa que estaba basada en la limitación de la tierra fértil, sí, pero lo hizo metiéndonos de lleno en una dependencia masiva de otro tipo de recurso, los combustibles fósiles, como el carbón primero, y luego el petróleo y el gas. Recursos que son finitos y cuyo uso masivo genera externalidades negativas enormes, como la contaminación y el cambio climático, lo cual nos deja con una pregunta bastante incómoda para el presente y el futuro, ¿no? Sin duda. Una pregunta que conecta directamente con la lógica malthusiana, pero aplicada a un contexto diferente. Malthus se preocupaba por los límites que imponía la Tierra a la producción de alimentos. Nuestro crecimiento económico desde la revolución industrial se ha basado en gran medida en quemar recursos fósiles que estaban acumulados bajo tierra. Ahora nos damos cuenta de que quemarlos tiene límites no solo por su finitud, sino por la capacidad del planeta para absorber las emisiones sin desestabilizar el clima. Entonces, la reflexión final podría ser, pues podríamos preguntarnos, ¿sigue siendo relevante hoy la lógica fundamental de Malthus sobre los límites que imponen los recursos a la prosperidad humana, aunque la naturaleza del recurso que percibimos como limitante haya cambiado? Ya no es tanto la tierra agrícola, sino quizás la capacidad de la atmósfera para absorber CO2, o la disponibilidad futura de energía limpia, barata y abundante, o de otros recursos clave. Vaya. ¿Podrá la continua innovación tecnológica, ese motor que nos sacó de la trampa malthusiana original, seguir empujando la frontera? ¿Encontrar sustitutos, aumentar la eficiencia y solucionar los problemas ambientales y de recursos que hemos creado? ¿O nos enfrentamos quizás a una nueva forma de trampa, una trampa ecológica o energética, donde el propio crecimiento impulsado por la tecnología basada en fósiles socava las bases de nuestra prosperidad futura? Es una pregunta abierta y crucial, desde luego. Creo que sí. Es posiblemente la gran pregunta económica, social y tecnológica de nuestro tiempo. ¿Podemos mantener el crecimiento y mejorar la vida de miles de millones de personas sin destruir el planeta que nos sostiene? El capítulo 2 nos da herramientas para pensar sobre cómo llegamos hasta aquí, pero la respuesta al futuro, esa la tenemos que construir. Una pregunta fundamental, sin duda, y una excelente reflexión para cerrar. Con esto concluimos nuestra exploración en profundidad del capítulo 2 de La economía. Ha sido fascinante ver cómo se conectan la historia, la tecnología y los modelos económicos. Gracias por acompañarnos.